Tanta gente metidos ahí ha sido un gran lío. Ok. Ustedes revisen la presentación. Creo que la hemos ido masticando. Cualquier cosa ustedes me preguntan, ¿verdad? Sí. No me les va nada de diagnóstico de psicopatología, por ejemplo, de CIE-10, ni de nada de eso. No va nada de eso. Ustedes revisen, léanse lo demás. Esa parte no les puse nada de eso. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Estoy usando. Ok. Aquí estamos en un tema muy interesante. Aquí estamos en un tema muy interesante. Y son los errores del clínico. Habíamos empezado a hablar de esto, ¿verdad? Eh, Vamos a repetir esta parte porque esta parte es un poquito más engorrosa. Se puede caer en errores dado que el juicio clínico no es fácil de enumerar. Nos podemos equivocar diagnosticando, sí. Y a veces sin querer uno se diagnostica. Les voy a poner algunos ejemplos de errores muy comunes en la vida real y no solo en estudiantes, sino en expertos, ¿verdad? Cualquiera se equivoca. Las fuentes pueden ser el clínico, el niño y el contexto. Los errores en el diagnóstico debidos al profesional ocurren por los siguientes motivos, entre otros. A, por ignorancia. Y vamos a usar el mismo ejemplo que utilicé en la clase anterior. El niño tiene, estamos entrando todavía, el niño tiene amigos imaginarios a los 5 años. Tiene un amigo imaginario que él lo ve y él le habla y no sé qué. Según todo lo que hemos hablado del amigo imaginario, hasta los 5 años, 7, es normal el amigo imaginario. Pero ya me ponía un ejemplo en la clase anterior, una estudiante me decía que ella conoció una niña que hablaba de varios amigos imaginarios, le pedía a la madre que les hiciera cumpleaños a los amigos imaginarios, que les partiera pastel. Un momentico, un momentico, un momentico. Si bien la fantasía del niño dice que una imaginación puede ser real, tampoco podemos como que permitir eso, ¿verdad? ¿Ya? Eh, creo que es hora de llevar el niño con el psiquiatra si está pidiendo un cumpleaños para un amigo imaginario, ¿verdad? Y ver qué está pasando aquí, si el niño está en la realidad o se está perdiendo de la realidad, ¿verdad? Es importante ver esto aquí. Solemos, solemos tratar de acucuchar a los niños, como se dice en Guate, sobreprotegerlos. Ay, qué niño tan lindo, pero cuidado hasta donde llega el consentimiento. Cuidado hasta donde llega el consentimiento porque podemos hacer daño al niño. Si alimentamos una fantasía patológica, somos parte del trastorno del niño. Entonces, cuidado con esto. Mire, es que la niña tiene 3 amigas imaginarias y las amigas le piden que haga fiesta y que les hagamos un pastel un momento, señora. No, 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 no. ¿La complazco? No, 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 no. Usted tráigamela y déjeme el caso. Y vamos a ver si es necesario meter un psiquiatra aquí porque vamos a ver. Recuerde que también existen las psicosis infantiles, ¿verdad? Y hay niños que pueden estar debutando con una esquizofrenia. Y vamos a ver si este es el caso, ¿verdad? Ni tan tan, ni, ¿verdad? Tenemos que buscar un punto aquí de equilibrio.
Si bien comprendemos que el tema del amigo imaginario es parte de la infancia en varias culturas, fue descrito por Ajuria Guerra hace 1000 años, en Estados Unidos Johnson también lo describió, Argentina también lo describe, pero llega un momento que, bueno, ¿hasta dónde? ¿Verdad? Otro tema aquí es el tema del duelo. Hablábamos en la clase anterior. En muchas culturas existen creencias en los muertos y en que el espíritu del fallecido, una vez desaparecida la persona por muerte, ya sea por muerte natural, por accidente o por lo que sea, el espíritu del fallecido queda vagando entre nosotros. Y jodidamente en muchas culturas se ven espíritus de personas y la gente los describe que han fallecido en accidentes, sobre todo, y la interpretación que hay espiritual cultural es que el fallecido todavía no se quiere ir. Entonces caemos en rites de passage antropológicos que no son para nada patológicos. Encendemos velitas, hacemos misas, ¿verdad? Y esto es en toda la cultura judeo-cristiana. Son rituales judeo-cristianos, ¿verdad? Entre los chamanes de toda la América Latina, incluyendo Guatemala, se hacen rituales de despedida a los muertos, en fin. No me meto con eso, para nada. También he sido parte de hacer misas a los muertos, todo eso. ¿Qué pasa si después de fallecido alguien se le aparece a alguien? En este caso un niño. Imagínense el caos que esto puede crear, teniendo en cuenta que el niño lo esté viendo. No vamos a cuestionarlo. ¿Es un niño psicótico o esquizofrénico porque ve a un desaparecido que acaba de morir? Alejandro Parra, que es un parapsicólogo argentino y es psicólogo destacado, dice que para nada tenemos que asumir eso como una alucinación. Que estas imágenes pueden estar ahí por el vínculo que ha tenido el niño o esa persona con el desaparecido. Y que estas imágenes pueden durar hasta 1 año y a veces hasta 2, pero no más. A ver. Hasta 2, pero no más. No sé si alguien ha tenido en la familia algún caso de esta situación, ¿verdad? Eh, Hay libros sobre el duelo, los niños y el duelo. El niño vive el duelo más intensamente, probablemente que un adulto, porque tiene menos defensa. Tiene menos defensa, tiene menos concepción del mundo, tiene menos desarrollo de la personalidad, no tiene la entereza que puede tener el adulto para soportar la muerte de un familiar cercano. Entonces, es muy normal que el duelo del niño sea triste, patológico, ¿verdad? Pero si un niño ya después de 2 años sigue viendo al abuelo que se le aparece y le habla, es hora de llevarlo al psiquiatra, ¿sí? Porque ya se trataría de un duelo patológico. O sea, en mi concepción y mi humilde opinión, creo que ya estamos en presencia de algo que no me cuadra, ¿no? Algo que no anda bien. Es hora de evaluar al niño, hacerle pruebas, hacerle la entrevista, preguntarle bien de qué es lo que ve, quién le habla, qué le dice, todas esas cosas, ¿no? Les contaba en la clase anterior que en una época en el hospital, en mi país, yo fui parte de un equipo que estudiamos a los espiritistas, a los santeros. Es un grupo cultural religioso. Creen en lo parapsicológico, creen en la adivinación, creen en los espíritus y todo eso. Guatemala tiene los chamanes. México tiene los chamanes también. Tiene la cultura náhuatl. Náhuatl tiene varias culturas de chamanes. Guatemala tiene varias culturas chamánicas con un gran desarrollo en la adivinación y todas esas cosas. O sea, esto es parte de toda la antropología cultural de la América Latina. Argentina también, Brasil lo que tiene es un desarrollo de esto, chorro de desarrollo en esto. O sea, la GLAP nos enseña que tenemos que ubicarnos en el contexto cultural. El niño ha crecido en una casa donde hay creencias. Está acostumbrado, ha introyectado que los muertos hablan, ¿verdad?
y ha oído historias de mamá, de papá, y vino mi mamá y se me apareció y me dijo no sé qué, y después se fue. O sea, el niño ha aprendido esta mística. No podemos tildar a un niño que profesa esta mística como un niño psicótico. O sea, en primer lugar, atendamos la cultura, ¿ya? Pero, en segundo lugar, ojo con esto. Hay que examinar al niño. Hay que entrevistarlo, como hemos estado aprendiendo. Hay que hacerle test psicológicos. Estoy intentando recordar si hay algún MMPI para niños, pero hasta donde sé el MMPI-A es para adolescentes. Ay, no creo que haya un MMPI para niños. Voy a indagar, voy a preguntar. Pero no creo, aquí en el niño trabajamos con dibujos proyectivos, como ustedes saben, con el test de Rotter, que es el test de frases a completar. Todo eso nos da una serie de información cualitativa del niño que es muy importante para ver a qué nivel está funcionando, a un nivel psicótico o a un nivel border o a un nivel de una neurosis, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Pregunta, Sí, yo comentario. tengo una duda respecto al duelo. Diana, a ver, Diana, tu cámara, porfa. Voy a ver si me enciende. Sí, sí, por favor, porque me piden que en el chat, que la cámara, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias. Cuéntame, Diana, cuéntame. Tenía una duda respecto al duelo. Mi Sí. primita acaba de perder a su papá, pero mi tía cabal me estaba comentando ayer que era que no se le veía como que mucho, como que le hubiera afectado mucho. Entonces la tenía preocupada porque pues él no demuestra ni llora enfrente de ella. O sea, sí llora, pero no como mucho porque él tiene 14 años. Entonces no sé si eso puede ser como que normal o A ver, es un adolescente varón. varón. Ujú. ¿Y quién fue el que murió? Su papá. Su papá tiene, ¿De, ya va a de qué cumplir un murió mes su papá, Diana? de COVID también. Uy, Ujú. ¿qué edad tenía su papá? Mi tío creo que tenía 51. Ujú. Dios mío santo. Eh, ¿Han hecho algún tipo de misa, de ritual en la que este niño haya participado? Sí, la de 9 días, digamos. Lo que Hicieron yo la de veo, 9 días, lo llevaron al cementerio, es que en la actualidad no se puede, tú sabes, no se sí, puede no, ir a... no pudo ir, solo fue a la misa de 9 días. Pero él no estuvo como que con sus papás cuando dio eso. A mi tío lo llevaron al hospital, pero él estaba como que con su otro tío, ¿verdad? O sea, estaban ahí porque no se contagiara y eso. Entonces no lo vio mucho el último mes, pero ahora no demuestra como que mucha emoción o mucha tristeza como mi tía quisiera, ¿verdad? Entonces eso le preocupa a ella que no lo saque. Ok, pero dile a tu tía que ella no puede pretender que él funcione igual que ella. Ujú, Déjalo que él funcione a su manera. Algún día llorará, ¿ya? ujú, Algún día llorará, algún día se le saldrán las lágrimas, ¿verdad? ujú, Déjalo que sea un proceso natural, no forzado. O sea, las cosas no son, tienes que llorar, ¿me ujú. entiendes? Sí, eso le dije yo a ella, que cada quien llevaba a su modo el duelo, entonces Cuando que murió solo mi mamá, y tú sabes de duelo porque tú has perdido personas, cuando murió mi mamá hace, ¿qué? Creo que un mes. ujú. El primer día para mí fue fatal, esa semana fue fatal, después se te va quitando, después se me va quitando. Sí. Yo Y lo ya puedo entiendo hablar de porque eso. creo que su mamá murió domingo y mi papá murió lunes, Uy, entonces sí, sí fue como que igual. ¿han tenido ustedes muchos duelos en tu familia, Diana? Ujú. Sí, yo Sí, hasta los ha ayer los afectado. pude ver, convivir con ellos, entonces eso fue lo que ella me dio a entender, que ella estaba un poco preocupada, pero pues yo le dije que cada quien lo llevaba a su manera, que ella podía llorar, pero él no. No, Ujú, no, pero dile a tu tía que deje tranquilo a él y no lo cuestione. En algún momento él lo hará. O sea, estarlo forzando y estarlo vigilando a ver si llora o no, dile que no, que lo deje, que lo suelte. ¿Ok? ujú. Ok, Vale, Lick. Gracias, vale. Lick. Gracias, Diana.
Ok. Aquí les voy a poner como nota recordar el tema de duelo y apariciones en los niños para que recuerden el ejemplo este que yo les pongo, ¿verdad? Yo les voy a ser muy sincero, yo no he visto a nadie, pero sí me viene a la mente, me pasaba una cosa con mi papá cuando murió, y les voy a hacer este cuento medio parapsicológico. Tengo mis cuentos parapsicológicos. Me han pasado cosas raras en mi vida, y créanme que yo estudié la parapsicología bastante, todavía tengo libros. Por ahí tengo libros de Alejandro Parra. Alejandro Parra, les mandé un artículo de él al chat. Es un gran colega, psicólogo, parapsicólogo argentino, es una autoridad en América Latina. Murió mi papá hace años, estaba yo dando clases, perdón, murió un domingo, llegué a dar clases al CUN el lunes. Error mío, no tenía que haber dado clases. Estaba mal ese día, como se puede entender. Y como un par de días después yo sentía olor a humo de tabaco. No sé si han olido el humo de tabaco. El humo de tabaco es muy, o sea, no de cigarro, sino de tabaco. De habano, como le dicen también. De habano en honor al tabaco cubano, ¿no? No es el único tabaco que hay, pero es muy famoso. Mi viejo fumaba tabaco, después que dejó de fumarlo, lo compraba, lo masticaba y lo escupía. O sea, para no fumarlo. Y ese olor, desde que yo era niño, me asociaba a mí con él. ¿Cómo es posible que yo oliera el humo de tabaco aquí, en Guatemala, a tantos kilómetros de distancia, cuando nadie fumaba alrededor mío? Y yo les juro a ustedes que yo sentí el humo. O sea, estos son eventos parapsicológicos, ¿verdad? Eh, un colega psiquiatra me dijo, tienes una alucinación, ¿qué? Olfativa, me dijo. Come chucho, le dije. Tienes una alucinación olfativa, me dijo. Ajá, ¿y cómo le explicas tú? Le pregunté. Nada, simplemente tienes activado el recuerdo de tu papá, te viene a la mente eso y se te dio ese olor. No, esa explicación tuya no me convence. ¿Por qué no te vas por la explicación parapsicológica? Que lo tengo cerca, dirían los parapsicólogos, y que cuando viene ese espíritu o esa energía, viene con todo lo que en vida él hacía, ¿no? Whatever, con la explicación que querramos, ¿verdad? Esto fue solo unos días, después se quitó todo aquello, más nunca sentí nada. No veo muertos, pero sí he sentido cosas. Y he sentido ruidos y he sentido cosas, por ejemplo, cosas. Ajá, tú lo escuchabas, sí. A ver, háblame un poco de eso, Luz, brevemente. Háblame un poquito de eso. Tenemos los Oh, psicólogos, tenemos que solidarizarnos, aprender a escuchar estas cosas y no verlas como que le ocurren a personas locas. ¿Me entienden lo que digo? A ver, Luz, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? ay, estoy desde el celular y no, aquí no me abre bien. No No sabes importa. poner tu cámara. No importa, no importa, dime, dime. Bueno, Dame tu ejemplo. cuando falleció mi abuelita, que era muy importante para mí, Ok, y también hicimos el mismo ritual de eso de los 9 días, de la misa. sí, eh, Durante un mes aproximadamente yo escuchaba sus pulseras, porque ella era una persona que usaba muchos anillos y muchas pulseras, y sí. durante un mes escuché que las pulseras se movían y que como que ella estuviera atrás de mí, digamos. Ok, ok, ok. Esto, esto de pronto en psicopatología, gracias por compartir eso, muy interesante.
Esto en psicopatología de pronto lo podemos interpretar como una alucinación auditiva en dulce. Escuchen que ella dijo, escuché cómo se movían las pulseras, el sonido, ¿verdad? Es parte de toda esta cosa de desprendimiento material de estos fallecidos, ¿verdad? Del mundo. Entonces, ya hoy por hoy ya no podemos tildar a alguien de psicótico por esto. Los psicólogos tenemos que aprender a vivir en culturas y también a tener un conocimiento parapsicológico para no confundir estas cosas con personas psicóticas, ¿ya? Y no acuñar a todo el mundo que tenga alguna manifestación de psicótico, por favor. Yo tenía un profesor de psiquiatría en el hospital, ¿cómo se llama este hombre? De Las Pozas. De Las Pozas era un tipo muy interesante. De Las Pozas era un experto en el estrés, había estudiado en Estados Unidos su residencia en psiquiatría, era un tipo brillante. Y él me contaba que entre los gringos había varios psiquiatras que eran creyentes en todo esto. Unos eran masones, otros eran teósofos, ¿verdad? Otros eran espiritistas, otros eran mormones, o sea, estamos hablando que él hizo su residencia en psiquiatría en los Estados Unidos en los años 60, ¿verdad? Porque era ciudadano americano. Y esta gente creía en todo eso. Y cuando en los grupos de terapia los pacientes hablaban de eso, ellos como si nada, como si nada. Claro, insisto otra vez, si una persona ha tenido un duelo y pasan los años, como fue un caso que tuvimos en el hospital, una mujer perdió al esposo en un accidente y habían pasado 5 años después y ella veía al esposo que se le acostaba en la cama y tenía sexo con él y estaba fallecido, o sea, ya esto sí es una cosa ya patológica, ¿verdad? O sea, me hago entender, hay manifestaciones y manifestaciones, hay eventos y eventos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cómo procesamos todo esto, ¿sí? Interpretación defectuosa de la información. Igual, tenemos que ver cómo procesamos un diagnóstico, ponerle un diagnóstico a alguien de esquizofrenia, ponerle a un niño un diagnóstico de bipolar, ¿verdad? Ponerle a un niño un diagnóstico de Asperger es complicado. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un par de años, una mamá me trajo, unos papás, en realidad, papá y mamá me trajeron una niña que en el colegio la estaban tildando de rara, que la psicóloga del colegio decía que algo tenía, bueno, cuando eso pasa, definitivamente algo tiene. Me encontré un cuadro de una especie de aislamiento social que está en la esquizofrenia en los Asperger. Y busqué a un experto en Asperger, le apliqué una escala de Asperger, y el experto de Asperger dijo que la niña era Asperger, y la escala también lo dijo. En cambio, un psiquiatra se fue por la esquizofrenia infantil. Cuando el niño es muy pequeño, o cuando un niño todavía no tiene la personalidad formada, como es el caso de una niña de 11 años, a veces los cuadros se pueden confundir, porque tiene la persona elementos y signos de un cuadro y del otro, ¿verdad? Ella me decía que ella dibujaba anime, ubíquense ahora en estos dibujos animados japoneses, ¿verdad? Que son parte de un dibujo conocido como manga japonesa. Muy bonito, de hecho. Se basa mucho en artes marciales. Y esta niña era como una especie de cosa delirante la que tenía con este manga, ¿no? Pero lo interesante era que en ocasiones decía, yo siento que a veces ellos me hablan y son parte de mi realidad. Y aquí era donde esto ya no era parte de los Asperger. Entonces nosotros le preguntamos, ¿hasta dónde tú oyes que te hablan o tú imaginas que te hablan? Entonces me quedaba así y me decía, bueno, sí, no, claro, es que yo imagino que me hablan. Mucho cuidado con todo esto. Todavía a los 11 años el niño puede ser muy fantasioso y podemos perfectamente confundir a un niño Asperger con un niño psicótico. ¿Qué tendría que pasar aquí para que esta niña fuera definitivamente una esquizofrenia infantil? Que ella viera los
anime alrededor de ella, que le hablaran, que se pusiera a jugar con ellos, y ahí definitivamente hay una ruptura con la realidad, ¿verdad? ¿Qué más les puedo contar aquí? Tenemos que tener una mente abierta, porque aquí dice, a la actitud científica sesgada y partidista del profesional. Si solo nos basamos en un manual o una escuela de psicopatología, nuestro diagnóstico puede ser deficiente. Como se dan cuenta, yo estoy abierto al campo de lo cultural, lo antropológico, lo religioso y lo parapsicológico. Tenemos que tener un campo abierto, una mente abierta. Tenemos que estar abiertos al campo de lo cultural, lo antropológico y lo parapsicológico. También les quería decir algo, que de hecho no compartí en la sección anterior, porque no lo recordé. Hay algunos seres humanos que son conocidos como extrasensos. O sea, y que reciben fenómenos parapsicológicos. ¿De qué estoy hablando aquí? Hay personas que ven fallecidos y los escuchan. Les conté en una ocasión que formé parte de un equipo de la Academia de Ciencias autorizado por el gobierno, donde se nos permitió a los psicólogos del Hospital Psiquiátrico de La Habana estudiar a santeros, espiritistas y todo eso. Y llegamos a la conclusión que todo esto era parte de una cultura y que esa gente no eran psicóticos, siguiendo la hipótesis de Melville Herskovits. Herskovits, un gran antropólogo norteamericano, es creador de una famosa obra que se llama El hombre y sus obras, una de las obras más importantes que existe dentro de la antropología cultural, que los psicólogos no podemos desconocer. Si de pronto viene un paciente que es indígena, se ha criado en un pueblo donde el psicólogo del pueblo es un chamán, este hombre viene con sus creencias. Y si cae con sus creencias en una consulta con nosotros y lo tildamos de psicótico, estamos siendo ignorantes. No sé si me hago entender, muchachos. Los quiero impactar hoy con estos temas. Nos podemos confundir con la gente si tenemos un perfil muy cerrado. Está claro que somos profesionales y no somos brujos ni chamanes. Pero, como diría Goffredo Bartocci es un psiquiatra transcultural italiano. Un tipo con el cual aprendí mucho, es junto a varios psiquiatras también, junto a Sergio Villaseñor también, que es mexicano. Son dos autoridades mundiales en lo que se llama hoy por hoy la psiquiatría cultural. Llamada antes transcultural, ahora se llama psiquiatría cultural o cultural psychiatry. Cultural psychiatry, ok. Aprendí mucho con ellos y aprendí que lo que yo había visto pertenecía a eso que ellos llaman hoy por hoy la psiquiatría cultural. En Cuba se le llama psiquiatría transcultural, a partir de un psiquiatra cubano llamado Bustamante, un gran psiquiatra cubano, bien psicoanalista, había estudiado en los Estados Unidos. O sea, todos estos fenómenos que estoy hablando son descritos en estos libros. No inventé nada, pero llega un momento que rozan o se funden con la llamada parapsicología. O sea, quiero que tengan ustedes este espectro amplio, que no me tilden de loco a nadie que pertenezca a otra cultura, por favor, eso es ignorancia, ¿va?
Ahora se van ustedes a trabajar a España o se van a trabajar a Estados Unidos, como pasó con una de mis alumnas acá, de la Universidad del Valle, que fue a trabajar a Los Ángeles. Se casó con un gringo de origen latino, fue a trabajar a Los Ángeles. Y se encontró un montón de espiritistas latinos, mexicanos, americanos. Y me dijo, no tiene idea cómo me he acordado de usted. Me han caído en consulta un chorro de esa gente que usted habló y son las mismas creencias en el mundo de los muertos. Los mexicanos tienen muchas creencias en ese sentido. Solo vean el Día de los Muertos y todo eso, ¿no? Ok, no sé si estoy haciéndoles llegar mi enfoque. No es un mensaje, es más un enfoque. Tenemos que tener un enfoque inter, trans y cultural de la psicopatología y de los trastornos mentales. No podemos meter la etiqueta del loco a todo el mundo. Esto es válido también para niños y adolescentes. El niño pertenece a una familia indígena donde tienen creencias. Usted tiene que respetar eso, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún ejemplo. ¿Alguien creció en alguna familia con este tipo de creencias? Eh, Hay una chica que no sé si está aquí en esta clase. Está creo que en una de mis clases. Creo que es Margarita. Margarita, ¿estás por ahí? Margarita, ella contó algo el año pasado en psicopatología de adulto que tiene que ver con todo este mundo de la parapsicología, pero no me acuerdo exactamente qué fue. O tal vez Margarita pertenece a la otra clase. Bueno, a ver, Nelly. Nelly, cuéntame. Nelly, vi que levantaste la mano. Cuéntame. Sí, licenciada. Solo que no puedo, a esta hora no tengo disponible la cámara. No tengas pena, no tengas pena. ¿Quieres poner un ejemplo o hacerme alguna pregunta? Poner un ejemplo. Adelante. Dale, Eh, dale. Como mi familia nos consideramos indígenas, ¿verdad? Ok, claro. Entonces, ajá, muchos de mis tíos se dedican a lo que es la agricultura. Ok. Entonces, se tienen muchas creencias de respeto al monte, al campo, a la naturaleza. Sí, Entonces, sí, entiendo. cuando íbamos al campo siempre nos decían que teníamos que pedir permiso para entrar, porque si no podía ocurrir algo malo, ¿verdad? Y Uy, uy. entre mis tíos que se dedican a esto y van al campo constantemente, todos los días prácticamente, Sí. siempre hubo anécdotas de que en alguna ocasión se les olvidaba pedir permiso y les ocurría que se perdían dentro del campo, pese a que es su lugar de trabajo diario, se encontraban con lugares distintos que jamás habían visto. Y le ocurrió como a 3 de mis tíos. Entonces era algo que, que ellos narraban, ¿verdad? Que Qué incluso interesante eso. les costaba encontrar el camino y así. Entonces, en mi familia siempre tenemos esa creencia de que hay que entrar con respeto a un lugar así con naturaleza. Qué interesante ese cuento porque se parece mucho a un cuento que hay en mi familia. En mi familia hay una parte que es italianos del norte de los montes Apeninos. En italiano se dice el Apennini. Y hay una leyenda de que si tú no pides permiso para entrar en los Apeninos, te pierdes y nunca más te encuentras. ¿Te Sí, parece mucho incluso tu cuento? un tío se perdió casi que un día La gran. y apareció de un campo, digamos, allá donde vivimos, en Chimaltenango, Okay. en otro campo totalmente diferente a A la kilómetros de gran. distancia. Entonces, fue como cómo se trasladó de un lugar a otro. O Esto sea, entró, suena ajá. a película mágica de Netflix. Sí, yo sé que suena así, pero sí son cuentos anécdotas que tienen mis tíos y que ellos Ah, creen fielmente, la ¿verdad? Que sí les cuentística mística de Guatemala es muy interesante con el sombrerón, la llorona y todo ese cuento y toda la mística de Guatemala. ¿Y no hay ningún chamán por ahí en tu familia? Mi tío sí tenía algunas habilidades, pero no sé si era chamán o algo así, pero él decía que sí se podía transportar en sueños a otros lugares o algo así. Hacer viajes astrales y todo eso. Ajá, sí, Ok, ok, ok. Ok, muchas gracias por compartir eso. Sí, de muchas nada. gracias. En Cuba hay algunas zonas
también que son complicadas. Han tenido que, hasta la policía, que meterse a buscar a gente que se metió ahí porque no los encontraban. Hay una gran sierra, que son muchas lomas juntas, que se llama la Sierra Maestra, que es un lugar histórico porque Fidel Castro en los años 50 se metió allí y con un grupo de rebeldes, y son los que derrocan a Batista en el año 58, ¿verdad? Y la policía dicen que se metía el ejército y no los encontraban. Y de ahí para allá siempre le dieron una connotación mística a Fidel, ¿verdad? O sea, hay leyendas urbanas, hay muchas leyendas urbanas, místicas y de cierta manera también religiosas, ¿verdad? Gracias, Anneli, por compartir esa belleza de historia, una belleza de historia. Hay lugares, en Netflix hay, dime, Guille, en Netflix hay una serie francesa que se llama La Forêt. La Forêt significa el bosque. Y es muy interesante porque en esos bosques se pierde cualquiera y tiene un toque místico. Los franceses son muy místicos también, muy creyentes en leyendas, lugares mágicos. Ah, muy interesante esa serie, muy mística, ¿verdad, Diana? La Forêt se llama. Sí, Rich, es muy Significa, buena. pero muy mística esa serie. No se puede ver muy tarde en la noche porque te quita el sueño. Hasta miedo da, dicen mis colegas. O sea, toda esta mística es parte de la cultura europea, es parte de la cultura latinoamericana. Que la brujería no solo era parte de la América Latina y la trajeron los negros a América, no. En Europa ya había brujería, ya había encantos, hechizos, ¿verdad? Francia, Italia, Inglaterra, los rusos tienen chamanes también, los gitanos con las cartas, la brujería de los gitanos, las maldiciones y todo ese rollo. Todo esto es parte de una psiquiatría cultural y de una antropología cultural, como quiera que lo veas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer, ¿verdad? Para no cometer errores y decir disparates, que nos podemos equivocar, ¿verdad? Por eso yo retomo todo esto. Creo que tenemos receso, Guille, ¿no? Sí, correcto, Marito. En 15 regresamos, muchachos, para que ustedes descansen un poco, porque esto virtual, tantas seguidos, mata a cualquiera. Vale.
Seguimos. Continuamos ahora. Vamos a presentar de nuevo porque no sé qué rollo me dice que entró en modo suspensión y no sé qué. Bueno, no entendí nada, pero bueno. Ahí voy. Continuamos con esta parte. Les envié un artículo mío aparecido hace años en la web, sobre todo este tema de la cultura. Los psicólogos que han aportado, ahí está Jung metido en mi resumen, en fin. El nominalismo, o sea, uso de un lenguaje propio y exclusivo del profesional técnico que lleva a introducir neologismos innecesarios o excluir caprichosamente algunos términos. Va relacionado con la terminología que utilizamos al hablar con el niño y su familia. O sea, debemos hablar con el niño y su familia en un lenguaje no muy científico, porque si no la gente no nos entiende y no se puede hacer nada, ¿verdad? Si le vas a explicar a la mamá que es una esquizofrenia, decirle que la esquizofrenia es una enfermedad donde la persona pierde el contacto con la realidad, tiene alucinaciones, ¿verdad? Tiene delirios, o sea, ahí no hay para dónde, le explicas qué cosa es una alucinación, que la gente ve cosas que no son, oye cosas que no son, y le explicas que un delirio es una idea exagerada de algo o de alguien, ¿verdad? Donde uno atribuye cosas que no son a esa persona, ¿verdad? Y ya la mamá va entendiendo, ¿sí? Recuerden que no siempre te vas a encontrar mamás que sean profesionales, ¿verdad? Entonces un poco, pero tiene que ver todo con esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí sobre esta parte? A ver si recuerdo algún ejemplo con niños. En una ocasión me trajeron un niño de raza negra. Cuba hay mucha gente de raza negra. Mal cree mucha gente que el cubano en general es negro y mulato como el dominicano. No, el cubano no es negro ni mulato. Hay muchos cubanos negros y mulatos en los deportes, en la música, pero lo cierto es que predomina el ladino, criollo le llaman en Cuba, o sea, el blanco nacido en Cuba, ¿verdad? Racismo siempre hubo, menos. La tolerancia racial, bueno, nada, al final, igual, como era una sola clase, según promovía el socialismo, atendíamos personas de diferentes razas, diferentes grupos sociales, ¿verdad? Era muy interesante a veces cuando me traían niños negros, cuando la mamá veía que yo era, en teoría, ladino, criollo, blanco, era así como que la señora inhibida en la sesión, ¿no? Me costaba arrancarle las palabras. Casi tenía que entrevistarla obligada, ¿no? Y en una ocasión, yo era el segundo jefe del servicio de psicología y la jefa vino y me dijo, aquí tienes un caso de una señora que viene con el niño que nos pidieron que buscáramos si había alguna terapeuta de raza negra o de... Como no tenemos nadie, porque en ese momento ahí en la clínica ambulatoria no teníamos nadie que fuera mulato negro, todos éramos ladinos, ¿no? Te la pusimos a ti porque tú eres el que te gusta toda esta cosa de la cultura y todo ese rollo. Pero me costó con la señora, hasta que la señora se empezó a abrir conmigo, ¿verdad? La señora se empezó a abrir conmigo, después nos reíamos con la señora y con el niño, nos reíamos. Hicimos un buen puente, la verdad. Y yo no lo pensé, pero yo me ponía a bromear. El negro en Cuba le gusta mucho bromear, hacen chistes, se ríen. Y la señora después del primer chiste mío ya se le quitó la seriedad.
Y ya llegaba y lo primero que me hacía en la mañana era un chiste. Y nos reíamos y ya el ambiente se mejoraba, ¿no? Y me hablaba del niño, que no sé qué, que el niño veía cosas. Y me llamó la atención que ella, siendo de la cultura negra, donde creen en todas estas cosas, santería y espiritismo, esta mujer no pertenecía a esa cultura, les cuento. Y me quedé muy impactado con eso. Me dijo, mire, nosotros somos negros en la familia, pero discúlpeme, no tenemos creencias en nada de eso. Y el niño dice que ve muertos y que ve cosas. Entonces yo tuve que enseñarle a la señora parte de toda esta cultura, ¿verdad? Eso es un caso que ahora me acordé también. Ok, sigo. Aquí vale decir también en esta parte de errores que el lenguaje debe obedecer a un lenguaje, podríamos aquí, a un lenguaje común y reconocible por todos, al que le llamamos lenguaje coloquial, que es lo que hablamos en la calle, ¿verdad? El etiquetado basado en la utilización ligera de una clasificación o de rotulaciones sociales que incluso pueden ser peyorativas, debe evitarse. Debe evitarse. No obstante, cuando el niño tiene un trastorno grave, hay que comunicarlo a mamá, ¿verdad? Como el caso de la esquizofrenia, un Asperger. ¿Por qué? Porque esta gente tiene un tratamiento muy especial. Tienen un tratamiento muy especial y entonces hay que explicarle a la mamá que es un Asperger, que es un niño con un trastorno bipolar o que es un niño con un trastorno, ¿verdad? Entonces no hay manera. Sí, enseñándole que este trastorno no debe socializarlo a sus amigas ni a las amistades del niño. O sea, mamá y papá, esto es para ustedes, ¿verdad? Y para la familia. Esto es bien complicado porque a veces en la familia alguien se pone a hablar lo que no tiene que estar hablando. Cuando viene a ver, los amigos del niño se enteran y lo empiezan a joder con esto, a molestar. Entonces, hay que evitar esto, ¿verdad? O sea, un trastorno en un niño no tiene por qué ser socializado. Es mi opinión muy personal. No ayuda al niño en nada, suele joder la autoestima del niño, suele lastimar a los niños, a los papás, entonces mejor no hacemos eso. Aquí pongo en amarillo, no es la persona un trastorno, sino la persona tiene un trastorno. Recordad siempre eso, ¿verdad? F, dar en el informe final la primacía a alguna dimensión diagnóstica. En un informe final usted tiene, si es posible, aquí agregaríamos, como dice la Fanny Esquivel, si es posible, como dice Esquivel. No lo es, explicar un poco a los papás qué tiene el niño. Voy a explicar un poco esto. En ocasiones ocurre que el niño no tiene algo específico. O sea, no aparece un Asperger como tal, no hay un trastorno como tal, y lo que el niño está teniendo parece ser una inadaptación neurótica. Como plantea García, puede ser un término en general a utilizarse. Aurora García plantea que a veces cuando no tenemos un diagnóstico como tal, podemos utilizar el término de inadaptación. El niño está inadaptado a una situación. El niño no quiere ir al colegio, el niño está molesto, está agresivo, se pelea con la hermana, insultó a la mamá. Hablamos a los papás, el niño está haciendo una inadaptación neurótica, punto. Hasta que no sepamos mucho mejor qué tiene, ¿verdad?
Esto nos puede pasar en la vida real, ¿sí? Un poco esto aquí, ¿verdad? Y evitar dar al niño varios diagnósticos, aunque puede ser que un niño tenga varias cosas. O sea, ejemplo, una esquizofrenia con discapacidad intelectual, es posible esta comorbilidad, ¿verdad? Y a veces hay niños con comorbilidad que, por ejemplo, tienen un trastorno de ansiedad, otra comorbilidad, comorbilidad puede ser un trastorno ansioso con enuresis secundaria. Entonces aquí definitivamente cuando el niño es muy ansioso, hay que buscar que el niño sea medicado. Hay que mandarlo con psiquiatra. Y enseñarle nosotros técnicas de relajación al niño, ¿verdad? Enseñar al niño el manejo del despertador, ponerle el despertador, para que el despertador cuando suene el niño aprenda a levantarse y haga una especie de blending estímulo-respuesta, ¿verdad? O sea, todas estas cosas. Pero sí puede haber una comorbilidad en el niño. Claro que sí. Recuerden que el ser humano puede tener muchas cosas a la misma vez, ¿verdad? ¿Cómo explicar esto? Mamá, fíjense que el niño es ansioso. El niño es ansioso y usted lo sabe, quisiera que me dijera si hay algún acontecimiento que ha detonado esta ansiedad en el niño. Bueno, yo soy muy ansiosa. Imagínense, la ansiedad puede ser aprendida, la depresión puede ser aprendida. Recuerden mi primera clase cuando hablé de las teorías de la ansiedad, en el curso anterior, donde explicamos que la psicopatología se aprende. Esto es con respecto a la ansiedad. Pero la enuresis secundaria nocturna no se aprende. Eso es de él. El niño, por ser tan ansioso, no puede controlarse, no tiene control de esfínter. ¿Ok? Esta es una hipótesis bastante aceptable en el mundo actual. Y le pasa a medio mundo de niños, en muchas culturas, ¿verdad? ¿Qué más aquí? Los errores en diagnóstico debidos al niño, que son muy frecuentes además, están motivados por las características del niño por su estatus. ¿En qué familia vive el niño? ¿Es una familia de pocos recursos? ¿Es una familia de altos recursos donde a veces el niño es muy consentido? Su lenguaje, su estilo cognitivo, afectivo y cultural, y sus actitudes hacia sus instituciones, le hace familia, colegio, ¿verdad? Las instituciones del niño siempre. Todos crecimos en una familia, todos fuimos a un colegio, una escuela, o sea, no es para dónde, que dan un perfil significativo del menor. B, a la dificultad de verificación y ajustes y adaptaciones del niño derivada de un terreno evolutivo, dado que es altamente dinámico, interactivo y cambiantes en sus formas de expresión. No se puede basar el psicólogo en una conducta de un día. Debe basarse en varias conductas y varias acciones, ¿verdad? Por la dificultad originada por sus juicios, que proporciona una información parcial y sesgada de la realidad. Ok. El sesgo. Recuerden que debes entrevistar a varios familiares, no a la madre solo. Si es posible a la abuelita, si es posible al papá, hermano, hermana, qué sé yo. Errores de contexto. Vamos a hablar de qué se trata esto. Emplear la letra. Errores de contexto. Los errores derivados del contexto son aquellos que el sitio donde se realiza el diagnóstico
el lugar físico en la medida que se diferencia o se aleja del entorno habitual y las interferencias que puede hacer la familia. Voy a poner un par de ejemplos de esto. Ejemplo, niños de un hogar de bajos recursos sus papás no fueron al colegio nunca, tienen bajo nivel cultural. Estos niños en general hablan con pobre lenguaje. No necesariamente tienen una discapacidad intelectual. ¿Hago entender? Esto es un ejemplo muy válido. La Julia Guerra habla de los hijos de los emigrantes como niños que a veces los psicólogos franceses los podían tildar en niños de baja discapacidad intelectual y que habían crecido en una familia de emigrantes que hablaban mal el francés, ¿verdad? Esto pasó también con otros psicólogos de Estados Unidos que detectaron que habían psicólogos que habían determinado que niños mexicanos-americanos con una pobreza en el lenguaje inglés eran tildados de retrasados mentales y no lo eran. No sé si me estoy haciendo entender aquí. O sea, el lugar y las condiciones de la familia a veces condicionan el trastorno, ¿verdad? Y si el psicólogo tiene prejuicios sobre determinado grupo étnico racial, también puede esto determinar en el diagnóstico. Vamos a poner eso aquí también. El psicólogo tiene prejuicios sobre determinado grupo étnico. Esto puede determinar un mal diagnóstico. Lamentablemente, esto puede ocurrir. Hace años, una chica acá me puso un ejemplo de que en el colegio donde estaba pasaba una cosa así, pero no me acuerdo exactamente el ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace años, cuando fui al colegio, en Cuba observé que algunos niños de raza negra habían cambios lingüísticos. Usaban parte de jerga que era vocabulario. Después aprendí, estudiando a Fernando Ortiz, un gran antropólogo negro de Cuba, que los negros utilizaban palabras que después a mí se me pegaron y después se convirtieron parte de todo el vocablo lingüístico de la población cubana. Y probablemente lo mismo pasó en Guatemala, en muchos países, ¿no? Por ejemplo, los negritos te saludaban y decían, aceremonina. Aceremonina. Cuando llegaba a mi casa le decía a mi papá, ¿qué es aceremonina? Mi papá, como en China, ¿no? Mi papá, imagínense, criado en Nueva York, acostumbrado a hablar que en inglés, que en español, que en medio que italiano. De pronto los dialectos estos africanos no los había escuchado jamás. No sé qué es eso. Me hice muy amigo de un negrito, niño negro, niño de raza negra, negritos para nosotros.
se llamaba Félix, después se convirtió en mi gran amigo, me empezó a explicar qué significaba todo eso. Y un día me dijo riéndose, es jerga de negros, tú eres blanquito, pero no te preocupes que ya se nos va a ir pegando. Y lo interesante fue que yo también le compartí palabras que yo tenía, que él no tenía. Entonces, como les digo, algunos profesores creían que esto era subdesarrollo de algunos niños negros. Y simplemente era parte de una cultura. Voy a poner ese ejemplo aquí también. El subdesarrollo del niño, lingüístico del niño, debe ser que sea porque este es parte de una subcultura en el propio país. No sé si alguien tiene algo que comentar sobre los indígenas. Puede ser que haya alguna historia muy similar acá con respecto a los indígenas. Observen lo que he escrito. A ver, vamos a leer porque esto es nuevo aquí hoy. Esto es una reflexión mía leyendo lo que ya había escrito, ¿verdad? Niños de un hogar de bajos recursos, sus papás ni fueron al colegio nunca, tiene bajo nivel cultural. Estos niños en general hablan con pobre lenguaje. No necesariamente tienen una discapacidad intelectual. ¿Verdad? En segundo lugar, si el psicólogo tiene prejuicios sobre determinado grupo étnico social, esto puede determinar un mal diagnóstico. ¿Verdad? El subdesarrollo lingüístico del niño puede ser que sea porque este es parte de una subcultura en el propio país. No sé si tienen algún comentario sobre este tema. ¿Tuvieron algún compañero o compañera que hablaba mal? ¿Va por ahí mi pregunta? ¿Algún ejemplo que se les parezca a esto, muchachos? A ver. ¿No tienen nada que compartirme por ahí con relación a la cultura? No puedo negar que yo me fijo mucho en estas cosas. A mí me interesa mucho la cultura y su repercusión psicológica en la gente, ¿no? Un poco soy el antropólogo que es psicólogo, o el psicólogo antropólogo, el psicólogo etnólogo. Muchos de mis colegas me decían, tú eres aquí el etnólogo. El etnólogo, de hecho tengo varios cursos recibidos de antropología, en etnología, con profesores del mundo entero. La etnología es una especie de área de la antropología donde se estudian el pensamiento psicológico y las costumbres psicológicas de determinadas etnias. O sea, por eso hay algunos colegas que dicen que mi trabajo es psicológico-etnológico, ¿verdad? Por eso les decía, ¿algún comentario, algo que hayan observado? ¿Algún compañero de colegio? Yo tenía, Diana, en cuarto primario, tenía un compañero que venía de Japón, que se llamaba Chan, pero no le iba muy bien en el colegio y las maestras pues siempre lo discriminaban porque no le iba bien en matemáticas o en idioma español. Y yo lo viví de cerca porque me sentaba a la par de él y siempre lo sentaba a la par mía para que yo pobre le niño la que explicara. debe haber pasado, ¿no? Y la como él le maestra, entendía los libros. la maestra lo discriminaba. Ajá, y siempre le decía que se sentara adelante porque para que pusiera atención, pero pues ella lo que no entendía es que era otra cultura súper diferente a la de nosotros. ¿Y quién Digamos era que la japonesa? ¿Su mamá o su papá? los dos, eran los dos. Uy, mi madre. No sé por qué razón vinieron aquí, pero a él de una vez Ok. lo metieron a cuarto primaria y estaba con
conmigo y le costaba un poco. Teníamos libros de alquiler y él no le hallaba los cuadernos, de apuntar en cuadernos y lo molestaban porque él hacía sus problemas de matemáticas en el libro de alquiler y no los tenía que rayar y todo eso, esas cositas que uno ya sabía, a él le costaba como que entender un poco. Al Sí, final se adaptó, pero no le costó. sí, te cuento que los japoneses y los chinos son muy, muy inteligentes, pero en lo que tú estás contando, veo problemas de aculturación. Ujú. Aculturación y probablemente haya tenido problemas lingüísticos. Sí, porque le costaba hablar un poco español. Ujú. Entonces tenía problemas lingüísticos el niño. No eran problemas docentes. Y una maestra que no ayudaba porque la maestra no tenía habilidades interculturales. Ese es No, porque la otro maestra era viejita y pues a todos nos daba miedo porque estaba así como que muy, no sé, enojada siempre. Y no era más la con persona él. más adecuada para atender niños. Cuando, Ah, cuando un adulto ya es adulto mayor, para atender niños no funciona. Te lo digo yo. Es preferible una patoja de 20 años. Van a aprender más con una maestra joven de 20 años que con esa señora de 70. Tal vez, ¿qué edad tendría la señora? como unos 60 siento yo. Y como era maestra de español y había otra maestra de inglés, con la de inglés le iba mejor porque la de inglés era más jovencita y entendía. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Y Sí, eso suelen es muy tener rápido. paciencia a los niños. Ajá. Pobres Sí, ella se muchachitos, notaba. pobres muchachitos japoneses, pobrecitos. Al ¿Y ya final se nunca más lo adaptó. viste? ¿Nunca más Eh, lo viste? En sexto se fue, pero ya nunca más supe de él, pero sí se terminó adaptando al colegio pero no le iba tan bien, digamos, en las clases. Sí era promedio, intermedio, digamos, no estaba más o menos ahí, pero se apoyaba de sus otros amigos. Claro, pobre muchacho. Aquí tenemos un problema, muy bueno tu ejemplo, Diana, de aculturación, problema de aculturación y de lingüística. No hay para dónde. Definitivamente. Alguien que quiere, gracias Diana, alguien quiere dar algún otro ejemplo o comentario que le haya recordado esto que estamos hablando. Yoli, A ver, Nelly, cuéntame, cuéntame. con respecto al lenguaje, sí he notado, digamos, en lo que es el lenguaje cachiquel, que es lo que con lo que más tengo Cachiquel, contacto, ¿cómo ajá, no? He escuchado el las cachiquel. personas que hablan cachiquel a la hora de hablar español suelen como marcar mucho más la letra R. Entonces, en Oh, vez de decir, por ejemplo, rosa, ellos dicen rosa. Y oh, entonces es algo muy característico. Y otra cosa es que si tal vez aprendieron a hablar español y no lo manejan muy bien, suelen utilizar artículos que confunden entre femenino y masculino. Entonces, sí, sí. He entonces notado eso en unos chicos que tenían una tienda en una colonia donde yo vivía. Se me enredaban cuando hablaban conmigo. sí, e incluso tuve una compañera de trabajo que venía de Quiché y no diferenciaba mucho en utilizar el tú, el vos. Entonces en una ocasión le habló a mi jefa de vos A la gran, y mi jefa le regañó y le dijo que así no se a la hablaba, gran. pero es porque se dificulta No lo entendía. diferenciar, ajá, a ella se le dificultaba diferenciar hablar de tú y hablar de vos. Entonces solamente eso. En Cachiquel, Ajá. ¿cuántas voces hay? ¿Cuántas voces hay? Eh, Hay tú y usted. No. no, yo tengo entendido que solo es una, no hay como que Solo discriminar. es Ujú, una. Uy, ujú. uy, 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 uy. Ok, ok, interesante eso. Claro, como hay una sola, ella no copiaba, no distinguía entre el vos y el tú y el usted. Sí, Es un problema lingüístico, evidentemente cultural. sí. Interesante. Muy interesante ese cuento, Nelly. Muy interesante. Muy interesante. Ok, ok, muchachos. Suficiente. Suficiente por hoy. Ha sido un gusto. Para mí siempre es un gusto.
Ahí estamos, estudien para el examen. Chao, chao. Nos Feliz vamos con día. Pancho. Gracias, Lick. Feliz día. Nos vamos con Pancho, feliz día. Que descansen, pónganse la mascarilla. No se metan en grupos ni en tumultos. Chao, chao. Chao, chao, pescado, mañana picadillo.